Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y usaremos a la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Rebeldemente, esta vez en una edición de entrevista con Juan David Sepúlveda, desmotivador profesional en redes sociales, entre otras características, el coach Juanda. Pero antes que nada, Juan también es un gran académico, un gran investigador, un gran profesional en el mundo pues, de los temas del management. Y por eso quiero que él se presente y vamos a conversar unos temas bien interesantes. Adelante, Juan. Hola Jaime, bueno, buenos días a ti y a todos los que escuchan, ya dependiendo de la hora a la que nos oigan. Eh, Como decías en un principio, mi nombre es Juan David Sepúlveda, yo soy ingeniero industrial de la Universidad del Atlántico, salí un poco después que tú, así que soy un poco más joven. Eh, Tengo una maestría en desarrollo empresarial y un doctorado en desarrollo sostenible y durante este tiempo profesional me he dedicado a trabajar en la parte precisamente del desarrollo empresarial, de la sostenibilidad, de la gestión tecnológica y últimamente dedicado a la planeación estratégica y la gerencia. Bueno, súper con Juan se puede hablar de muchísimos temas, pero hoy nos vamos a concentrar principalmente en temas de estrategia, precisamente. Ese es como el tema. Eh, Juan, la gente le está dando flojera hacer estrategia. ¿Tú crees que, por ejemplo, con el tema de agilidad que se ha puesto tan de moda, entonces la gente ya no quiere hacer estrategia, sino quiere esperar y sentarse a ver qué pasa? Yo creo que es un problema que viene, digamos, desde hace tiempo. Académicamente viéndolo, la planeación es algo que fue instaurado hace más de 100 años en la dinámica de la gestión empresarial. Con el advenimiento de todos estos temas ágiles hoy en día, casi que se está diciendo que todo eso se volvió de alguna manera obsoleto y lo que veo yo en cierta medida es que hay una falta de comprensión en torno a lo que debemos hacer en el proceso de gestión empresarial. Y se nos ha olvidado, o por lo menos en el mundo empresarial, se nos ha olvidado de definir objetivos, definir propósitos empresariales, sentarnos a pensar claramente qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y para qué queremos hacerlo. Y estamos es más bien inmersos en esa dinámica de lograr soluciones rápidas, de hacer todo para allá o incluso que todo es para ayer y que de alguna manera nos lleva a pensar que dependemos más bien como de decisiones de una persona de que de un marco estratégico para las organizaciones. Y entonces, dependiendo del marco teórico que tenga esta persona, pues va a ser la forma como haga ese proceso de gestión. En la sociedad se ha vuelto un poquito, digamos, se ha retomado un concepto o ha imperado en los últimos años un concepto del slow living, ¿sí? Como el vive lento, el ya no ir a las carreras, ya no ir, no quererlo todo en la vida, se habla del minimalismo, etcétera. ¿Cómo crees tú que, digamos, desde el punto de vista estratégico, eso también se puede hablar de una moda a nivel empresarial, o bueno, no una moda, de una tendencia a nivel empresarial que deberíamos retomar de, un momentico, dejemos de pensar tanto en agilidad, 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 y vamos a reflexionar, vamos a tener objetivos, vamos a tener propósitos, vamos a hacer ese movimiento slow también en las organizaciones. ¿Cómo ves eso? Es, digamos, en mi perfil, digamos, personal, yo puedo aparecer como de estos rebeldes revolucionarios y todo lo demás, pero en mi perfil profesional yo soy muy clásico
en torno a estas ideas y siento precisamente eso que dices. Tú estás hablando de la moda de vivir lento, pausado, relajarnos un poco, sentarnos y mirar qué tiene el presente, qué tiene el futuro, pero yo estoy sintiendo que hoy en día en las organizaciones eso no se está aplicando. Definitivamente queremos obtener las ganancias rápidas, queremos fallar rápido, fallar barato, pero también ganar mucho dinero rápidamente. Quiero pedirte disculpas por los perros, no sé si los Ah, alcanzas a sí, se escuchar. escuchan perfectamente. Eso es, bueno, la vida virtual tiene eso hoy en día. Entonces, retomando, queremos obtener ganancias rápidamente y no nos sentamos a pensar. En estos días veía alguien que leía a alguien que hablaba sobre que hemos perdido espacios como personas por las dinámicas en las cuales nos estamos relacionando con las organizaciones. Y decía que nuestras generaciones precedentes tenían por lo menos tres espacios. El espacio en el que vivían, el espacio en el que iban a trabajar y el espacio en el que iban a relajarse y que les servía de escape también un poco en ese sentido. Pero al mismo tiempo, una cosa que veía yo en redes en estos días, alguien que está compartiendo todo su caso de cómo está tratando de sacar a su empresa de la quiebra y entonces comenzaba diciendo, bueno, me senté a desayunar esto, me fui para la empresa, nos sentamos a almorzar al sol, luego me fui para el gimnasio y la gente le decía, pero si no estás trabajando 24/7, ¿cómo quieres sacar a tu empresa de la quiebra? Y es que en esa inmediatez de tratar de obtener todos los resultados de una, se nos olvida precisamente que también vivimos como personas. Y yo creo lo que dices tú perfectamente, tenemos que y tratar de volver a traer esos elementos a las organizaciones para hacer pausas, pensar las organizaciones, pero que se haga con todos los grupos de interés, porque al final también una cosa que te decía, dependemos de un óptimo local, que en este caso es el gerente, el director técnico, el director ejecutivo, y yo, por ejemplo, en clase tenía la tendencia a decir que nos pasa como al junior con Comesaña, que cada vez que hay una crisis lo llaman y lo recontratan nuevamente. Entonces, casi que las empresas hacen eso. No es el plan estratégico del junior, no es lo que el junior quiere conseguir, sino que hay crisis, traigan a Comesaña y que él haga lo que sabe hacer. La estrategia comezaña, podemos llamarla. Eh, Esa es la estrategia. Llamar a alguien que sepa mucho y que venga y nos resuelva. La estrategia es llamar a alguien que tenga estrategia, pero nosotros no la tenemos, más o menos así. Ah, sí, exactamente. Recientemente murió el premio Nobel de Economía Kahneman, quien es famoso y célebre por haber escrito un libro, Pensar rápido, pensar despacio, que hablaba de los sistemas uno y 2 de pensamiento, donde el sistema uno era tomar decisiones rápidas, es lo que contestamos, es como reaccionamos, mientras que el sistema 2 suele ser más reflexivo, no se deja caer en sesgos y lo que plantea más bien elaboremos antes de sacar conclusiones. Si nosotros quisiéramos de alguna manera pensar en que las organizaciones tengan vivan ambidiestramente, es decir, tengan ese sistema uno, sistema 2, ¿cómo crees tú que podría ser eso? ¿En qué deberíamos pensar rápido y en qué deberíamos pensar despacio? Por supuesto, desde este campo de la estrategia. Deberíamos pensar despacio en el largo plazo y en la definición del propósito de la organización y darle a las organizaciones también tiempo para pensarse a ellas mismas en todos, digamos, sus niveles. Eso deberíamos, digamos, sentarnos a reflexionar y darle valor a ese tema de la reflexión. A veces creemos que porque alguien esté sentado pensando no está trabajando y glorificamos la hora nalga porque la persona está ahí dándole al teclado del computador rápidamente y hay un meme que dice que si quieres parecer ocupado en la oficina, camina rápido como si estuvieras yendo para algún lugar, no importa, lo que haces es perder el tiempo, pero todos siempre van a sentir que estás ocupado. Entonces, sentarse a reflexionar es una cosa importante y hacerlo lento para pensar en el largo plazo porque ese propósito de largo plazo
es el que va a influir en las decisiones que tomes, pero también esas decisiones van a ser en muchos momentos en las organizaciones decisiones que se tienen que tomar inmediatamente. Y ahí sí tú no te puedes sentar a pensar, por ejemplo, que un proveedor te canceló, que te llegó un pedido con un problema, que un cliente te hizo una devolución, que te están haciendo un cobro. Tú ahí ya no te puedes sentar a decir, espérense, vamos a reflexionar a ver cómo planeamos nuestros estados financieros a los próximos 5 años, sino que tienes que resolver inmediatamente. Hay que desarrollar las dos competencias definitivamente, pero el tener un propósito y una visión de largo plazo es el que te permite, cuando tú tomas decisiones ya mismo, saber que esa decisión puede o no puede impactar en ese propósito. Hablemos de ese pensamiento a largo plazo. Hablemos de ese propósito, de esos objetivos. ¿Tú qué plantearías o en qué fallan hoy las organizaciones? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué hacen mal? ¿Qué deberían dejar de hacer? ¿O cómo podrían mejorar esa formulación de esos objetivos y de ese propósito a largo plazo? ¿Qué se nos está pasando hoy que deberíamos hacer? Pues hay varias cosas. En primer lugar, lo he visto, digamos, en la experiencia. No tengo datos o algún estudio que te pueda citar o referenciar, pero en la experiencia una de las cosas que he visto es que, por ejemplo, cuando desarrollan los sistemas de gestión de calidad, se requiere que las empresas tengan un plan estratégico y entonces, por lo tanto, al requerirlo, lo hacen para cumplir el requisito. Entonces, vienen y formulan los planes simplemente para cumplir el requisito y ese plan se coge, se pone la misión y la visión de la empresa en un cuadro que se llena de polvo, que nadie más vuelve a mirar, que no hay una interconexión con eso. Y es, en primer lugar, dejar de ver esas cosas de esa manera, como requisitos, sino como lo que sirve a las organizaciones. Y otro de un estudio que no te puedo referenciar porque no me acuerdo cuál es, pero analizaba las 100 organizaciones más grandes de Estados Unidos y veía sus planes estratégicos en torno a sus planes de gestión tecnológica, cómo la tecnología afectaba sus estrategias. Y era muy interesante el embudo que planteaba este estudio porque decía, el 98% de los directivos de las empresas están convencidos que una estrategia tecnológica es primordial para el éxito de la organización. Y luego de ahí empezaba a bajar todo con un embudo. Entonces ya iban por el 60% de los mandos medios, conocían esa estrategia y al final del embudo el 2% del personal en los niveles operativos más bajos de la estructura conocían la estrategia. Entonces ahí también fallamos porque sí, los que ejecutan las labores diarias, agregan el valor al trabajo, desarrollan todo este proceso, no saben para qué lo están haciendo, simplemente lo están haciendo porque yo aquí te pago un sueldo y allá afuera hay un montón de gente que estaría dispuesta a venir a trabajar si usted se pone a protestar. Entonces, fíjate cómo tenemos un embudo de que la estrategia es muy importante, 98%, pero los directivos son 2, 3, 4, 5 personas, el locus de control son 7, así que la junta directiva son 8 personas. Pero en el nivel operativo tenemos en estas grandes empresas, para hablar de este estudio, podemos tener 1000, 2000, 3000 personas y esas personas no conocen esa, ese propósito de la organización al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De los mandos superiores estratégicos a los mandos medios tácticos, a los operativos, se va jugando el teléfono roto y entonces ya todo depende de lo que cada uno interprete qué es lo que tiene que hacer. Y nos desconectamos completamente del propósito. Eso es lo que pienso yo. Primero, dejar de hacerlo como si fuera un requisito simplemente, sentarnos a reflexionar lo que hablábamos hace un rato. Y segundo, que sea real eso de involucrar a todos los grupos de interés. Porque si esto pasa solamente con los empleados, entonces cuando vemos el tema de las comunidades, el caso de la empresa, del empresario en India que decidió montar un tema de paneles solares para
disminuir los consumos energéticos y la comunidad dijo que le estaba robando energía al sol y que eso era del diablo y llegaron con martillos y piedras a destruir toda la inversión que había hecho y casi que a sacarlos del pueblo. Entonces hay que involucrar a todos los grupos de interés en eso y no solo pensar que, es que yo soy un jugador 1A, yo soy un gerente 1A, yo tengo la respuesta, yo soy comezaña, entonces a mí no me vengan a decir qué es lo que tengo que hacer, sino que yo ya vengo con lo pensado de lo que tengo que hacer. Muy bien, súper Juan. Hablemos de algo que digamos, todos los días escuchamos, algún nuevo concepto, herramienta, método que hable sobre estrategia, propuesta, valor. Entonces uno escucha, no sé, hace algunos años era la estrategia del Océano Azul, entonces hoy se habla de Lean Startup, ayer se hablaba de Design Thinking, mañana de Osterwalder, Canvas, etcétera. Hablemos de una herramienta o concepto o metodología o técnica que a ti te guste, que a ti te diga me parece muy completa o la recomiendo o es infaltable en cualquier proceso de gestión estratégico. Pues mira que yo te dije que yo soy muy clásico. Ujú, Y para ser muy clásico, yo me fui a la lectura de la Administración General e Industrial de Fayol para ver exactamente, no para que me dijeran a mí qué es lo que decía Fayol sobre la planeación, sino que ver yo qué era lo que decía sobre la planeación. Y Fayol establecía hacer un propósito y luego todo un proceso para llegar hasta la formulación de un plan de acción. Una cosa que yo he visto a lo largo del estudio de todas estas herramientas que han ido surgiendo, entonces surge la planeación estratégica, surge la planeación por objetivos, luego, por otro lado, completo está Mintzberg con sus modelos de gestión y los roles de gestión, digamos un poco en contra o por lo menos haciéndole un frente alternativo al tema de la planeación estratégica, la estrategia del Océano Azul. Y yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que al final todos estos desarrollos modernos son herramientas que nos permiten llegar a ese mismo resultado que planteaba el modelo clásico, ujú, pero que cada una de esas herramientas se debe aprender a usar en el contexto de las mismas organizaciones. Eh, en algún momento con alguna organización tú te sientas y haces un DOFA tradicional porque la naturaleza de las personas, sus niveles de formación, la forma como comprenden los elementos, aplica mejor a hacer un DOFA tradicional. Mientras ujú, que en otro momento, en otra organización que es un poco más moderna, dinámica o con personas que están pensando de otra manera, tú haces un micmac para desarrollar el proceso de análisis estructural y hacer toda la perspectiva posterior de eso, aplicas el design thinking para desarrollar, digamos, como alternativas a los problemas que se están viendo. Entonces, más que, digamos, recomendar una herramienta específica, mi recomendación sería por lo menos tener un marco básico de conocimiento de estas diferentes herramientas para entender en qué momento cada una de ellas se aplica. Ya es más, digamos, una tarea de consultores especializados, asesores y de, digamos, personas como nosotros estar enfocados o certificados en alguna herramienta puntual. Y ya las empresas, después de haber elegido ese camino, también van a elegir personas que estén preparadas dentro de esa dinámica. Pero en un principio, en el marco también, ojo porque digamos, esto es un marco más para micros, pequeñas, medianas empresas que están empezando, que están iniciando este proceso. Ya luego empresas más grandes que están constituidas, establecidas, que traen unos procesos, obviamente incluso cambiar entre dinámicas puede ser complejo para ellas. Ahí sí, lo que no está roto no lo rompa, lo que está funcionando, déjelo seguir funcionando. No se meta con la moda de que ahora vamos a cambiar de esto a esto, ahora nos vamos a convertir en una empresa ágil, si está funcionando. Al final, una de las cosas es que el propósito de fondo detrás de todo eso para este tipo de empresas es ganar dinero. Y si están ganando dinero, meterse a hacer un cambio que genere incertidumbre, que le mete riesgo a las decisiones, es una cosa que se debe hacer con mucho tacto
y no hacerlo, digamos, inmediatamente porque, no, vamos a cambiar porque ahora acabo de hacer un posgrado y me enseñaron esta nueva herramienta. Super, Juan, hablemos de una cosa que también tú haces, pero también, también se trata de proyectos a largo plazo y es tu perfil académico investigador, que es hacer ciencia en Colombia, que esto sí es hablar de estrategia a largo plazo y esto sí es hablar de esfuerzos a largo plazo y aquí no podemos estar hablando de resultados inmediatos, pero tú que llevas años en la investigación, en el mundo académico, ¿cómo podrías hacer todo un parangón con lo que ves a nivel de organizacional? Es decir, ¿qué se siente ser un investigador en Colombia, por lo menos en el campo de las ciencias empresariales en el cual tú te desempeñas? Pues digamos que son varias cosas. Yo empecé muy jovencito con semilleros de investigación. En esa época la gente hablaba de la crisis de conciencias. En su momento yo era muy optimista en ese tiempo y había unas dinámicas particulares. Y para hacer un paralelo precisamente, una de las cosas que he visto a lo largo del tiempo es que con los cambios de administración en el gobierno, eh, lo que vamos viendo es cambios en las dinámicas precisamente de eso. Entonces dependemos o somos muy dependientes de la visión del gobierno de turno en un principio, y en todos los gobiernos vienen, digamos, como visiones particulares, objetivos específicos y cosas que se quieren conseguir, pero que a veces incluso cuando hay continuidad ideológica, de todas formas se detienen porque viene una nueva persona con una nueva visión y una nueva cosa y no está, digamos, o no hemos concretado una visión de largo plazo precisamente para el tema del desarrollo de la ciencia. Entonces, cada cambio trae su nueva crisis y cada cambio trae nuevas oportunidades. Esto es interesante porque de una forma u otra en ingeniería y administración no estamos, digamos, como tan graves como temas que pasan con las ciencias sociales, Ujú. con el tema de creación artística también, con la parte literaria, que, perdón, yo también, que de alguna manera siempre han sido los como los más sacrificados en todos estos procesos de cambio. Hoy en día estamos hablando, ahora estamos metiéndonos con la inteligencia artificial, siento yo que sin todavía comprender, solamente por la coyuntura global que se ha dado con el advenimiento de las nuevas herramientas, pero en Colombia estamos hablando de inteligencia artificial desde hace muchísimos más años, por ejemplo, de desarrollo y aplicaciones. Ahora, entonces hablamos del desarrollo de las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Luego entonces también aparece la moda y ya no es STEM, sino STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces también las metemos así. Luego le vamos metiendo más siglas también hasta que se convierta eso en una contraseña segura para meter también las ciencias sociales, para meter todas las cosas. Al final viene siendo la misma dinámica que vemos en las organizaciones. Nos falta una visión de largo plazo que sea consolidadora a través de las diferentes administraciones que puedan venir. Y cada administración hace una interpretación puntual. Hoy en día yo siento que esa interpretación puntual lleva mucho discurso, pero poco desarrollo específico en torno a, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Ciencias, que sigue siendo bajo, que siempre dicen es bajo y hay que subirlo, y luego siempre desde hace rato, desde que era todavía Colciencias, terminan diciendo, no, pero con las regalías al final esto es un montón de plata, y luego viene otro gobierno que dice es muy bajo y luego viene y dice lo mismo, con las regalías es un montón de plata y es un ciclo que se repite en todos los casos. Al Ujú. final viene siendo eso. Entonces, que lo único que cambia es la administración y la forma como se administran los recursos, los procesos, los proyectos y todo, pero estructuralmente seguimos en lo mismo, sin una visión de largo plazo, sin recursos suficientes que en algún punto también
es importante reconocer la culpa desde el lado de los investigadores, las comunidades, las empresas que están involucradas en este proceso, que de pronto no generamos proyectos que sean impactantes. Ahora, también una cosa importante cuando hablamos de proyectos que sean impactantes, estamos en una tendencia desde hace un tiempo para acá, y no hablemos de gobiernos, sino de un tiempo para acá, porque ha trascendido varios gobiernos en que se le está dando una visión utilitarista a la ciencia y casi que todo proyecto de investigación debe terminar casi que en un producto patentable que sea vendible. Y si no se resulta eso, entonces no estamos haciendo investigación. Ujú. Esa también es una visión que nos impone el sistema de alguna manera. Se nos olvidan las ciencias básicas por un lado y luego también lo mismo, quedan las ciencias sociales relegadas de esa visión. Ok, Juan, para ir cerrando un tema, y es, tú en redes sociales, yo te presenté como desmotivador profesional porque, digamos, en redes sociales tienes unos comentarios muy ácidos sobre los temas laborales y cosas que comparto contigo, la lucha contra la explotación laboral. Y constantemente en tus redes sociales, como Juan Carrenium en las redes sociales X, pues usualmente habla de la última milla, de cómo las personas abusan de ponerse la camiseta. Si tú tuvieras una oportunidad y este podcast le llegara a varios empresarios y tú tuvieras la oportunidad de decirles algo relacionado con eso en lo que usualmente eres muy mordaz y te caracteriza, ¿qué dirías o cuál es tu reflexión al respecto? Sería muy serio, no sería, digamos, como tan mordaz, porque, digamos, ese escenario de redes es más bien un escenario de catarsis que uso cuando veo todo este tipo de cosas, pero que vuelvan a lo básico, a leer, aprender, a estudiar. A uno, yo no sé si a ti te pasó, pero a uno cuando sale de la universidad, cuando está saliendo de la universidad y cuando está entrando al mundo empresarial, le dicen lo que aprende en la universidad no sirve de nada. Eso parece Empezamos mal. parece, sí, parece que es una parte del proceso de iniciación de la vida profesional, un ritual. Pero yo veo que se ha demostrado desde el punto de vista académico y científico los beneficios de una serie de decisiones y acciones empresariales en términos de gestión que impactan positivamente a las organizaciones. ¿En qué sentido? De que tratar bien a los empleados, y no se trata de poner deslizaderos como en las oficinas de Google o todo lo demás, tratar bien a los empleados mejora todo el tema de relaciones laborales, afecta positivamente la productividad y la competitividad, que eso de que ponerse la camiseta significa llegar más temprano que los demás e irse más tarde que los demás, no da los resultados que nosotros creemos que daría por el hecho de que la gente aparentemente está trabajando más, que se fijen en cómo, por ejemplo, se están desarrollando toda una serie de experimentos que ya han dado resultados positivos, principalmente en Europa, con la disminución de las jornadas laborales y permitirle a las personas volver a ese tercer espacio del que hablábamos también al principio. Ujú. Eh, Nuestro padre Taylor, Frederick Taylor, hablaba de poner a la persona correcta en el puesto correcto. Y hoy en día, una de las cosas con las que empecé esto fue analizando unos estudios que buscaban demostrar cómo se tomaban esas decisiones en las empresas. Y hoy en día están escogiendo personal por su signo del zodiaco, por el nombre que tiene. O sea, si tú, bueno, tú te llamas Jaime, yo me llamo Juan, tenemos nombres normales, pero Brainer y el Brian no tienen tantas oportunidades como tendríamos nosotros por el color de piel, por el género, por la identidad sexual, La por la edad. identidad religiosa, por la edad, por el barrio del que provienen, por el colegio del que salieron, que parecen una serie de cosas absurdas y estúpidas, y es porque lo que nos enseñaron en la universidad no sirve y entonces yo voy a empezar a aplicar mis conocimientos y los escorpiones son malos trabajadores y generan mucho conflicto, entonces le voy a preguntarle o le voy a pedir la carta astral a los trabajadores para saber
a quienes contratar, no, volvamos a esos conocimientos básicos. Obviamente aprendamos a ponerlos en contexto porque igual también lo que sirven las empresas americanas no es lo mismo que sirven las empresas europeas y no es lo mismo que sirven las empresas colombianas, pero sí hay unas bases que podemos empezar a reflexionar. Entonces reflexionemos sobre eso, sobre esas relaciones y de todas formas, si uno se está quejando, de pronto ese uno es problemático, pero cuando ya deja de ser uno y empiezan a ser varios los que empiezan a generar situaciones, conflicto, todo lo demás, de pronto puede ser que el sistema sea el que esté generando eso y no sean las personas las que sean malas. Gracias, Juan. Bueno, muy buenas palabras hablar de la estructura de incentivos que hay alrededor del comportamiento de las personas antes de entrar a juzgar las personas. Digamos, una nueva forma de aplicar ese sistema uno, sistema 2 del que hablamos. No reaccionar ante la persona llega así, se comporta así y más bien reflexionar en por qué está sucediendo eso. Creo que es un muy buen cierre respecto de cómo iniciamos. Juan, te agradezco tu presencia aquí en este podcast y estoy seguro que habrá la oportunidad de seguir conversando otros temas en otra oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias por tu conocimiento, buena disposición y nos vemos en una próxima ocasión y nos oiremos en Sí, una próxima ocasión. ahí ya disculparás que yo me sentaba en la palabra, pero bueno, trataba de ser como claro respecto a estas ideas para compartir. Muchas gracias por la invitación también y yo creo que sí, seguiremos conversando sobre estas cosas. Esa es la idea, que el invitado hable, ¿no? No, yo solamente hago meras intervenciones. Bueno, gracias y hasta la próxima y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima.